embalsamador en una funeraria local, mis días transcurren entre el silencio y la precisión, cuidando la última apariencia de aquellos que han partido. Era un jueves común, pero lo que sucedió dejaría una marca permanente en mí. Esa mañana llegó el cuerpo de un joven. Era rubio y tenía una cicatriz peculiar en la mejilla derecha. Pensé poco en ello, centrándome en mi tarea. Alrededor del mediodía, mi hijo Pablo y 3 de sus amigos aparecieron inesperadamente en la funeraria. Supuse que su visita estaba impulsada por la típica atracción adolescente hacia los escenarios macabros de mi lugar de trabajo. Todos sonreían y hablaban en susurros mientras miraban alrededor, sus ojos grandes con una mezcla de miedo y fascinación. «Solo no toquen nada», les advertí, medio distraído por mis preparativos. Asintieron y volví a mi trabajo, confiando en que se manejarían solos por un rato. Sin embargo, a medida que los minutos se convertían en una hora, el ruido de fondo de sus susurros y pasos se desvaneció. El repentino silencio me inquietó, lo que me llevó a dejar de lado mis herramientas y buscarlos. Llamé. «¿Pablo? ¿Chicos?» Pero no recibí respuesta. La irritación crecía dentro de mí mientras me preguntaba si estaban haciendo alguna broma. Mientras me movía por los pasillos poco iluminados de la morgue, un lugar que siempre había sido como un segundo hogar, ahora se sentía extrañamente desconocido. Continué llamando, mi voz resonando contra las frías paredes estériles. «¡Ya no tiene gracia! ¡Salgan!» Aún así, no hubo respuesta. Solo el sonido débil, casi imperceptible, de alguien susurrando. «¡Papá!» llegó a mis oídos. La voz sonaba como la de Pablo. La seguí, aumentando mi ritmo cardíaco con cada paso hacia la fuente. Revisé cada lugar usual e inusual donde podrían haberse escondido. Las salas de almacenamiento, detrás de las cortinas donde guardamos los ataúdes para las visitas, incluso la sala de embalsamamiento, pero no estaban por ningún lado. La frustración se convirtió en preocupación. El susurro me guiaba, llevándome más profundo a partes de la morgue que raramente visitaba. Finalmente, los susurros me llevaron a la sala de refrigeración. Abrí la puerta con una mezcla de enojo y alivio, listo para regañarlos. Dentro, encontré a los amigos de Pablo, riendo, sus teléfonos en mano, tomando fotos entre las filas de almacenamiento de cuerpos. Mis ojos escanearon rápidamente el grupo, y una realización escalofriante me golpeó. Pablo no estaba entre ellos. En cambio, había un chico desconocido con ellos, de espaldas a mí. «¿Dónde está Pablo?», exigí, mi voz más aguda de lo que pretendía. Los chicos se quedaron en silencio. La atmósfera se volvió pesada. El extraño se giró lentamente, y mi corazón se congeló. Lucía inquietantemente familiar. Pero antes de que pudiera procesar por qué, los chicos explicaron que habían pensado que Pablo estaba detrás de ellos todo el tiempo, asumiendo que simplemente estaba callado. La ira hervía, pensando en la imprudente broma de Pablo, dejándome preocupado hasta morir. Los dejé allí, diciéndoles severamente que dejaran los cuerpos en paz y encontraran a Pablo. Conmocionado, regresé a mi espacio de trabajo para calmar mis nervios, listo para reanudar mi trabajo y terminar de embalsamar al joven que había llegado esa mañana. Al retirar la tela para continuar donde había dejado, mi respiración se detuvo. El cuerpo ante mí, que solo había mirado brevemente antes, demasiado ocupado en mis tareas para notar, ahora yacía inconfundiblemente reconocible bajo la dura luz. Era Pablo, sus ojos sin vida mirándome, la cicatriz en su mejilla un testamento silencioso de una realidad con la que no estaba preparado para enfrentar. Mi mente corría. No era posible. ¿Cómo no había reconocido a mi propio hijo cuando fue traído por primera vez? ¿Fue la rutina la que me cegó, o la naturaleza impensable de la situación? Las preguntas se arremolinaban en mi mente mientras me quedaba paralizado, mirando fijamente la forma inmóvil de mi hijo. La verdad me golpeó como un golpe físico. Todo este tiempo, el cuerpo que estaba preparando para el más allá no era solo otra tarea sin rostro. Era mi último servicio para mi hijo. El resto del día fue un torbellino de dolor y formalidades, las consultas policiales
y la confirmación desgarradora de que el accidente automovilístico esa mañana había sido fatal y había reclamado a Pablo. Sus amigos, demasiado conmocionados para hablar, eventualmente se fueron, su risa anterior reemplazada por el peso de la dura realidad. Como médico forense con años de experiencia, mis días suelen ser bastante monótonos, marcados por procedimientos rutinarios y autopsias. Sin embargo, lo que encontré hoy ha cambiado completamente mi percepción de lo que puede ser un día normal en el trabajo. Hoy, como cualquier otro día, entré a la morgue con mi café en la mano, listo para enfrentarme a los casos programados. Pero mi rutina se vio abruptamente interrumpida cuando trajeron un cuerpo que requería atención inmediata. Una joven había sido encontrada muerta en la calle, y no era una muerte común. Sus órganos internos habían explotado dentro de su cuerpo, un fenómeno tan inusual y macabro que incluso para alguien con mi experiencia resultaba desconcertante. Al comenzar la autopsia, cada corte que hacía en el cuerpo de la mujer me hacía temer lo que podría encontrar a continuación. La situación empeoró cuando inspeccioné su abdomen inferior. Lo que vi allí me dejó sin palabras y con un profundo malestar. Sus partes íntimas estaban cosidas con un hilo rojo brillante. Esta visión fue tan perturbadora que tuve que salir de la sala para tomar aire y procesar lo que acababa de ver. Después de recuperar la compostura, regresé a la morgue para continuar con mi trabajo, aunque con una sensación de inquietud que no podía sacudirme de encima. Lo que inicialmente parecía ser un caso más de muerte inusual pronto reveló patrones más siniestros. En una reunión posterior con mis colegas, mientras compartía los detalles de la autopsia, uno de ellos mencionó algo escalofriante. No era el primer caso. Había otras 7 mujeres encontradas en la ciudad, todas muertas bajo circunstancias similares, con las mismas runas grabadas en su abdomen y cosidas con el mismo hilo rojo. La noticia de estos casos adicionales no solo incrementó el misterio, sino que también añadió una urgencia a nuestra investigación. Nos encontrábamos frente a un asesino en serie, cuyo modus operandi incluía rituales que ninguno de nosotros había visto antes. La implicación de runas sugirió una inclinación hacia lo esotérico o algún tipo de ritualismo, algo que estaba fuera de mi campo de experiencia y que complicaba aún más el caso. Dedicamos días enteros a revisar archivos, buscar patrones y consultar con expertos en simbolismo y criminología. Cada víctima era una mujer joven, todas encontradas en lugares públicos, como si el asesino quisiera que fueran descubiertas. Las runas, al ser analizadas por expertos en simbología, no coincidían con ningún lenguaje conocido, lo que nos llevaba a pensar que podrían ser de invención del asesino, posiblemente para confundir aún más a las autoridades. La presión para resolver estos casos crecía día a día, con la policía y la opinión pública exigiendo respuestas que no teníamos. En medio de esta presión, continué con mi investigación forense, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando decidí volver a examinar el cuerpo de la joven mujer que había sido traída esa mañana. Al profundizar en la autopsia descubrí algo aún más desconcertante. Estaba embarazada. Este nuevo detalle era desconcertante por sí solo, pero lo que descubrí a continuación fue aún más impactante. Pruebas adicionales confirmaron que, a pesar de su embarazo, era virgen. Este hallazgo era biológicamente improbable y complicaba aún más el perfil del caso. Estos descubrimientos no solo añadieron una capa de tragedia y misterio al ya complicado caso, sino que también me dejaron con una sensación de impotencia. ¿Cómo era posible esto? ¿Qué tipo de persona haría algo así? ¿Y cómo podíamos detenerlo si no entendíamos completamente sus métodos o motivaciones? Con un informe detallado en mano, completé mi análisis del cuerpo, determinado a no dejar que el caso quedara sin resolver. Sin embargo, cada nuevo detalle solo servía para profundizar el misterio, dejándome con más preguntas que respuestas. A pesar de mis esfuerzos y los del equipo de investigación, las respuestas seguían siendo esquivas. Con el tiempo, cada caso sin resolver empezó a pesarme más. Aunque las investigaciones continuaron y se hicieron progresos en otras áreas,
El caso de las mujeres con runas y el hilo rojo permaneció sin solución. Los medios de comunicación empezaron a perder interés, y las historias de estas mujeres desaparecieron lentamente de las noticias públicas. Sin embargo, para aquellos de nosotros involucrados directamente, el caso nunca dejó de ser una presencia constante. Era mi primera semana como pasante en la morgue de la ciudad, recién salido de la universidad y lleno de un ingenuo entusiasmo por lo que pensaba que era el emocionante mundo de la medicina forense. Había estado allí solo unos días, acostumbrándome lentamente al frío del lugar y al constante olor a desinfectante cuando recibimos una llamada una noche de jueves que me introduciría a un lado completamente nuevo de este trabajo. Un grave accidente automovilístico había ocurrido en un camino aislado en las afueras de la ciudad, resultando en 2 fatalidades, una madre y su hija. Sentí un nudo en el estómago mientras nos informaban. Esta era mi primera experiencia con víctimas que no eran solo cuerpos sin nombre, sino una familia. Los cuerpos llegaron envueltos en bolsas negras, marcadas y etiquetadas. La hija, de solo 7 años, fue la primera en ser procesada. Mis manos temblaban mientras destipaba la bolsa. Era una cosa estudiar la muerte en los libros de texto. Era otra verla devolviéndote la mirada con una juventud que aún se percibía en sus rasgos. Mi tarea era asistir en el examen, tomar notas y medidas, registrar meticulosamente los hallazgos. El examen externo no reveló una causa inmediata de muerte, más allá del trauma esperado por el accidente. Luego fue el turno de la madre. Mientras lentamente abría el cierre de la bolsa del cadáver, sentí un escalofrío que no se debía solo al frío del cuarto. A diferencia de su hija, su rostro estaba tranquilo, casi como si estuviera dormida y no muerta. El técnico y yo comenzamos el examen, notando patrones de lesión similares. Sin embargo, mientras nos preparábamos para el examen interno, la noche tomó un giro hacia lo extraño. Durante el examen, el equipo comenzó a fallar. Las luces parpadeaban constantemente y los equipos de grabación digital se apagaban sin razón. Tuvimos que reiniciar los sistemas varias veces, lo cual no solo era molesto, sino también altamente inusual, ya que el equipo de mantenimiento había revisado todo el día anterior. A medida que profundizábamos en nuestros procedimientos, el aire de la habitación se volvió inexplicablemente frío. Podía ver mi aliento en el aire, algo bizarro considerando que el termostato estaba programado para mantener una temperatura constante. El técnico bromeó nerviosamente sobre que la morgue estaba embrujada, pero su risa era hueca, incapaz de ocultar su inquietud. La noche se prolongó, y finalmente era hora de preparar los cuerpos para su almacenamiento. Fue entonces cuando ocurrió la parte más aterradora de la noche. Justo cuando estábamos llevando los cuerpos a la cámara fría, escuchamos un fuerte estruendo en la parte trasera de la sala. Al girarnos no vimos nada que pudiera haber causado el ruido. Todo estaba como debería estar. Sacudidos, rápidamente almacenamos los cuerpos y nos retiramos a la oficina. Al día siguiente el misterio se profundizó. Llegué para encontrar a un oficial de policía esperando en el vestíbulo. Explicó que el accidente podría no haber sido un accidente. Había evidencia de manipulación en las líneas de freno del carro. Esta revelación lanzó los eventos de la noche anterior en una luz nueva y siniestra. ¿Estábamos simplemente nerviosos o había algo más en juego? En los días siguientes mi inquietud creció. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal con toda la situación. Ese sentimiento culminó cuando recibimos la orden de incinerar los cuerpos, una solicitud inusual dado que la investigación aún estaba en curso. Estaba solo en la sala de incineración, el rugido de los hornos amortiguando todos los demás sonidos. A medida que los cuerpos eran consumidos por las llamas, creí escuchar algo, un grito débil. Me detuve, el corazón acelerado, escuchando sobre el crepitar del fuego. Ahí estaba de nuevo, un escalofrío proveniente de la dirección del horno. Golpeé el botón de emergencia y abrí la puerta del horno, preparándome para lo peor. Pero no había nada, ningún signo de algo inusual. Solo las llamas danzando en la cámara vacía. El técnico corrió hacia adentro, alertado por la alarma,
Tartamudeé lo que había escuchado, pero él solo sacudió la cabeza. Inspeccionamos todo, pero no había explicación. Esa noche no pude dormir. El grito me atormentaba, repitiéndose una y otra vez en mi mente. No tenía sentido. En los días que siguieron, continué mi pasantía, con el peso de esa noche siempre presente en mi mente. La policía eventualmente dictaminó el choque como un homicidio, relacionado con una disputa que involucraba al padre, pero nadie pudo explicar los fallos técnicos ni los ruidos que escuchamos esa noche en la morgue. El caso de la madre y la hija se cerró, sus muertes atribuidas a las crueles acciones de un esposo vengativo. Sin embargo, para mí, el misterio no estaba completamente resuelto. Había demasiados cabos sueltos, demasiados sucesos extraños que nadie podía explicar.